bienvenidos nuevamente a Gracia y Paz. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Aura. Mi nombre es Yaceli, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema muy relevante de acuerdo a lo que muchas veces hemos podido ver en lo que son las redes sociales y otros medios, donde vemos cómo iglesias que se han popularizado demasiado, Sí. que son iglesias y mega iglesias, las cuales tienen por doctrina el evangelio de la prosperidad. Este tipo de evangelio hace o ejercen una fuerza o una influencia muy importante en las personas que tal vez no tengan un soporte bíblico que les ayude o les permitan discernir de las falsas enseñanzas y falsas doctrinas que muchas veces son predicadas en este tipo de iglesias. Entonces, hoy nosotros queremos, como creyentes y por amor a nuestro prójimo, llevarles a ustedes de qué se trata, de qué van estas iglesias. El motivo por el cual principalmente nos mueve es que muchas veces personas que han sido expuestas a esta aberración del evangelio, las cuales llegan a pensar de que si esto es el evangelio, yo no voy a estar ahí. También pueden llegar a pensar, bueno, si no me acerco a la iglesia cristiana, porque entonces me van a quitar el dinero. Muchas veces pueden llegar a pensar esas cosas. Son de tropiezos para las nuevas personas. Sí, y también otras personas que totalmente contrarias dicen, bueno, como esas iglesias ofrecen prosperidad económica, prosperidad financiera, entonces yo voy a ir a esa iglesia a buscar resolver mi problema. Se acercan de una forma errónea al Señor. Exactamente. Entonces, también podemos ver que una de las cosas que nos lleva a nosotras llevar este tema también es porque es un mandato de Dios, defender el evangelio, Amén. Defender la palabra que nos ha sido encomendada. Lo vemos en el libro de Judas, versículo 3, que nos dice, luchen vigorosamente por la palabra y por la fe que les ha sido encomendada. Entonces es algo que nosotros como cristianas, Amén, como creyentes, debemos hacer, porque es un mandato del Señor. Sí. Y humildemente, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido aprender hasta ahora, de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. No es que lo sepamos todo, todavía a nosotras nos falta demasiado por aprender, pero de lo que ya tenemos, entonces podemos, con el Espíritu Santo, defender esa palabra de fe que nos ha sido dada. Amén. También lo vemos por aquí tengo los versículos, en la segunda carta de Timoteo, donde Pablo le advierte a Timoteo de un tal Alejandro, que está dentro de la iglesia y que esta persona estaba permitiendo o estaba dando un mensaje contrario a lo que Pablo le había enseñado a Timoteo. Entonces le dice, cuídate de él. Entonces fíjate que este mensaje que vamos a dar hoy es para que esas personas que estén escuchando este tipo de evangelio y que se sientan un poco como que atraídas, esa es la palabra, tengan cuidado, porque es peligroso. Es un falso evangelio y por eso es un tema controversial, pero que es importante que nosotros toquemos, porque ha traído, como tú decías, mucha confusión. Sí, demasiada. También lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, donde Pablo le dice a los de Roma, a esa iglesia, le dice, los ruego que se cuiden de estas personas que causan divisiones y van en contra de la palabra. Y al final del versículo les dice, estas personas vienen con palabras suaves y lisonjeras que los engañan. Entonces, ¿qué significa palabras suaves y lisonjeras? Bueno, que esas palabras son las que me agradan a mí, como persona pecadora, o sea, van detrás de la avaricia, detrás de la codicia que pueda tener alguna persona, la alimenta de tal manera que entonces esa persona empieza a buscar ese tipo de iglesias para obtener un beneficio que no es lo que ofrece el evangelio. Entonces, bueno, no sé si empezamos con qué realmente o cómo podemos definir el evangelio de la prosperidad, si hay algún tipo de concepto o qué tipo, cómo podemos ver que estamos dentro o estamos viendo una iglesia
que practica o que enseña estas cosas, sí. Sí. La verdad es que las personas que enseñan este falso evangelio sostienen que, por ejemplo, la bendición física, es decir, tu bienestar físico, tu bendición, es siempre la voluntad de Dios. Y que, por ejemplo, tu fe, tu confesión positiva, tus ofrendas, tus diezmos van a traer de alguna manera un beneficio material, la riqueza material del creyente. Y este movimiento se dice que nació, que ha tenido un auge reciente dentro de las iglesias, de estas megas iglesias, como tú decías, tuvo su origen en el siglo XIX. Y su fundador fue un hombre que enseñaba esto del nuevo pensamiento. Tiene que ver mucho con una filosofía metafísica que trabaja el poder de la mente. Claro. Y este hombre se llamaba Phineas Kimby y se dice que era un sanador y un hipnotizador. Y él creía que en el universo había como una fuerza inteligente que estaba en todas partes y que nosotros como seres humanos poseíamos una naturaleza divina que podíamos atraer las cosas o cambiar nuestras circunstancias a través de nuestra mente, a través de la confesión positiva. Y esto es lo que se parece mucho al Evangelio de la Prosperidad. Es prácticamente una base de lo que es este tipo de predicaciones. Porque, por ejemplo, como te estaba diciendo, crean esa falsa como expectativas en las personas de que pueden obtener todo solo con su mente, con creerlo, con declararlo. Y dejan por fuera a Dios, pero para obtener a las masas hablan de un Dios, pero no es nuestro Dios el que está en la Biblia. Exactamente. Entonces, bueno, esto entonces podemos decir cómo llegó a las iglesias. Bueno, y se dice que hubo un pastor bautista llamado William Kenyo, que fue quien atrajo todo este tipo de secta del siglo XIX a su doctrina cristiana, a la iglesia, y luego de allí otros pastores fueron adaptando este tipo de movimiento o doctrina, y quien lo popularizó fue un hombre que también pastor llamado Kenneth Hagin, que enseñaba que los cristianos no podían enfermar y que Cristo en la redención, en la cruz, había llevado también nuestras enfermedades. Y también de que el Señor no se glorificaba, por ejemplo, en la pobreza, sino que todo líder religioso o la congregación en general debían ser personas prósperas, personas bendecidas. Entonces, bueno, aquí podemos ver más o menos cómo se mueve o de dónde nació esta enseñanza y cómo poco a poco se fue sembrando dentro de la congregación, porque esto es algo que no es bíblico. Claro. Exactamente. Y de hecho, muchas veces estas personas captan, o sea, a esta persona le funcionó el captar muchas personas y obtener de ellos un beneficio. Sí. Al ver que esto fue fructificando, otras personas, otros pastores empezaron a ver, vamos a ver lo que este hizo y lo vamos a hacer, lo vamos a replicar. Y se empezó a difundir en todas partes. De hecho, es tanto así que en toda Latinoamérica tenemos este tipo de iglesias, ya no solamente en Estados Unidos, ya los tenemos en cualquier parte de Latinoamérica. Y por eso es lo peligroso de este tipo de doctrinas, porque van presentando un evangelio falso, que no es el de Jesucristo, el verdadero, el único, el cual debemos seguir para lograr, porque ¿qué es lo que ofrece en verdad el evangelio de Jesucristo? Lo que ofrece es la salvación. Y de hecho también, ¿qué le dijo el Señor a sus apóstoles? Le dijo, van a padecer, van a tener sufrimiento, pero Él iba a estar con él. O sea, Jesús iba a estar con los apóstoles, los iba a acompañar en todas esas cosas. Y los apóstoles fueron personas que vivieron humildemente. Sí. Y el Señor les decía, conténtense con lo que tienen, porque Él les daba todo. O sea, siempre el Señor les iba a proveer lo necesario. Y es que Él en su palabra
el Señor no promete riquezas, el Señor no promete que no vamos a pasar por dificultades, como tú decías. Él de hecho dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Él sí prometió que iba a cuidar de nosotros y que si nosotros seguimos su palabra, si nosotros somos personas que practicamos la justicia, todas estas cosas, nuestra bendición, nuestra sanidad o algún beneficio que nosotros podamos tener, son añadiduras, son cosas que Dios nos da según su proceder, según su bondad, su misericordia. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, claro, y todas estas cosas serán añadidas. Pero entonces, si vemos los versículos más anteriores, ¿qué dice? Dice que el Señor está hablando de las vestiduras, de la comida, de lo verdaderamente necesario, de lo esencial. Y bueno, vamos a ver cuáles son algunas señales que nos indican lo que promulgan este tipo de iglesia. Escúchame esto, ¿sabes de dónde vienen los ataques? Vienen de los religiosos, y el religioso camina la religiosidad con la pobreza. Pues aquí en mi iglesia yo no me voy a echar para atrás, dejar de predicar la prosperidad. Oh, alguien va a sembrar ahora, alguien va a caer el sobre y no te avergüenzo, no me echo para atrás. Ponme la cámara, no me echo para atrás. Voy a predicar liberación, voy a predicar lo sobrenatural, voy a predicar milagros, voy a predicar, no me echo para atrás, no importa, porque si me echo para atrás, tú no vas a prosperar. Y si tú estoy aquí en la verdad, párate conmigo. ¿Cuál es la actitud? Muchos que están acá, ahora tienes casa porque la unción que está sobre mi vida. Ahora tienes prosperidad porque yo no me eché para atrás, porque yo sigo creyendo que el Dios que te sanó, te liberó, también te prospera. Los que están acá tienen un grito de victoria. Escúchame esto. ¿Cuántos de los que están acá son cartas abiertas? Oído, que Dios han visto la prosperidad. La cámara tiene que estar alta, y si no, yo me meto en esa cámara. ¿Cómo lo son? El énfasis en la prosperidad material, asegurando que el deseo de Dios es siempre bendecir nuestras vidas. Y que, por ejemplo, si nosotros no somos bendecidos o no estamos prosperando, es porque estamos pidiendo mal, o porque estamos en pecado, o porque no estamos sembrando lo suficiente. De hecho, hasta aseguran que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió para hacernos ricos. Tomando textos, obviamente, fuera de contexto, adulterando la palabra y todo como que enfocándolo en lo que es el bien material y terrenal. Es increíble cómo tuercen las escrituras. Sí. Es verdaderamente lamentable este tipo de predicaciones, pero existe ese predicador, esa persona, ese líder, pero también las personas que asisten a esas iglesias tienen un velo en sus ojos porque ellos persiguen esas cosas. Mientras esas personas estén ahí alentando a ese predicador, creyéndole todo lo que él diga, entonces esas personas van a seguir ahí. Estoy segura que si no tuviese esa, por llamar, la congregación apoyándolo, ellos no estuvieran ahí. Y lo más curioso es que esas son las mega iglesias, las iglesias que más se llenan, pero es por eso, porque la gente va es en busca de eso, no van en busca del Creador, sino de lo que les puede dar el Creador, que es lo que ofrecen estas personas: sanidad, riquezas, bendición, prosperidad, todas estas cosas. Y también tengo que decir que estas doctrinas son tan peligrosas que muchas personas o muchas iglesias que tal vez sí predican el evangelio como debe ser, se adaptan muy bien a lo que es la Biblia. Sin embargo, muchas veces esos líderes ponen sus ojos en ese tipo de iglesias y empiezan a adaptar poco a poco cosas de esas doctrinas y las van llevando a sus iglesias. Sí. También muchas veces los pastores o las iglesias quieren estar bajo cobertura de esas mega iglesias porque tienen renombre, son famosas, o sea, reconocidas a nivel, como dije al principio, en Latinoamérica. Y entonces esos pastores de iglesias pequeñas se quieren estar o quieren llegar a ser tal cual esas iglesias o mega iglesias. Entonces debemos hacerle esta exhortación a los pastores que todavía están dentro de las doctrinas bíblicas, que se mantengan firmes, fieles a la palabra del Señor, porque ese desvío que puedan hacer en búsqueda de tal vez, como dijiste tú, la filosofía, que puedan ser también ellos reconocidos, porque muchas veces el ego
se empieza a crecer de estas personas y es totalmente peligroso. Llevar esa enseñanza a creyentes que no son ovejas de ese pastor. ¿De quién son las ovejas? De nuestro Señor Jesucristo. Y las tienen que apacentar, las tienen que cuidar, sí. Tienen que tratar de que los lobos, los falsos maestros, las falsas enseñanzas no proliferen en su iglesia. Y el pastor debe estar totalmente preparado para dar esa lucha por las ovejas del Señor. Y otra de las señales o de las enseñanzas de estas personas es la palabra de fe o la siembra, que se parece mucho a lo que vemos en enlaces, las maratónicas, este tipo de pactos de siembra donde sembramos alguna cantidad de dinero para obtener algún milagro de Dios. 1000 personas o familias que quieran sembrar $1000, 1000 de 1000. Esas 1000 familias harán que podamos levantar la primera etapa de la construcción del templo. Sí, eso es terrible, porque siembra es dinero o cualquier bien material que puedas tener. Sí. Es decir, si yo tengo una casa, yo le doy las escrituras de la casa porque yo voy a esperar algo mayor del Señor. Eso es lo que estas personas muy hábilmente tratan de manejar la mente de las personas. Ellos van trayendo, como se ha dicho, la palabra, sobre todo del Antiguo Testamento, donde el Señor prometía muchas cosas al pueblo de Israel, pero también daba castigo al no cumplir. Entonces se agarran de esas escrituras para entonces coaccionar o llevar a la persona que está escuchando, si yo no doy esto y no tengo fe, no voy a obtener lo que el Señor me promete, creyendo que esas promesas son para la iglesia. Claro, actual. porque es que el trato de Dios con el pueblo de Israel era muy diferente al trato de Dios con nosotros ahora en el nuevo pacto. Así es. Y de hecho, una de las cosas que en muchas iglesias también se da es el no estar claros y no conocer hasta dónde llega el Antiguo Testamento en nuestras vidas actualmente. Es decir, que eso es un tema que nosotros vamos a tratar más adelante, si Dios quiere, de ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir que el antiguo pacto o la ley las tenemos que cumplir o qué cosas debemos cumplir o no? El desconocimiento de esa línea que ya se cruzó, ¿verdad? Que ya estamos en otra etapa, puede llevar a este tipo de herejías y de falsas doctrinas, que no se expliquen como debe ser y que por eso, entonces, estos predicadores se toman de estas enseñanzas para lograr obtener beneficios de las personas. Entonces, bueno, también vemos que, como tú decías, el cristiano no puede enfermarse. Esto es algo totalmente contrario de lo que dice el Señor. El Señor pide que nosotros le pidamos a Él todas las cosas que nosotros necesitemos, con todo ruego y súplica. Amén. El creyente, como toda persona, también puede enfermarse. Y eso no significa de que esté en pecado, de que no ofrendó, de que no diezmó, de que no tuvo la suficiente fe o no pactó para poder sanarse. Eso es totalmente falso y mal interpretado. Nosotros le pedimos al Señor cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en una enfermedad, le pedimos al Señor que nos sane. Y el Señor es todopoderoso para sanarnos de lo que podamos padecer. Pero siempre y cuando todo esto esté dentro de la voluntad del Señor y de la soberanía del Señor. Sí, porque no, prometen una sanidad como que para todos, nadie puede enfermar y sabemos que no es así. Es decir, a veces Dios tiene un trato con esa persona, hay personas que se acercan a Dios a través de una necesidad, de una enfermedad, y si al Señor le place glorificarse en esa persona, lo puede sanar. Pero hay personas, vemos creyentes que han muerto de una enfermedad y eso no quiere decir que haya muerto en pecado o que no haya tenido la suficiente fe, porque tenemos que tomar en cuenta la voluntad de Dios al final. Y lo peligroso de esto es que ponemos en mal a Dios. ¿Por qué? Porque al decir ningún creyente se puede enfermar, entonces yo me enfermo como creyente, suponiendo que yo esté en una de esas iglesias, entonces yo voy a decir, pero bueno, ese Dios que me están diciendo no me puede sanar. Entonces estamos poniendo en mal
al Señor, Sí. porque estamos poniendo o están poniendo palabras en la boca de Dios que Él no dijo, Exacto. que son totalmente contrarias. El Señor promete sanarnos, pero cuando Él promete la sanación, Él se refería era a la salvación, a la sanidad espiritual. Sí. A eso se refiere el Señor cuando habla de eso. Entonces es muy importante que no es que queramos que las personas no se sanen hablando de esto, es que tengamos fe de que el Señor Claro. es el mayor. ¿Qué no puede el Señor hacer si no creo a todos? Es que no ponemos en duda el poder de Dios, pero solo es que no podemos decir de que la voluntad de Dios es siempre sanar a todas las personas. Exactamente, sí. Porque sí. a la final se hace su voluntad. Y crea confusión en las personas. Claro, una falsa expectativa de que tiene que suceder así porque según eso está en la palabra o porque según el Señor lo ha prometido, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, escudriñamos, nos damos cuenta de que estas cosas no son así. Así es. Otra de las cosas que se predican en este tipo de iglesias o se dan es el énfasis en las profecías. Yo te profetizo en este día que hay una prosperidad que viene sobre tu vida, pero tiene un propósito. No es para gastarla, no es para gastarla en tu deleite, no es para gastarla en lujo, es para sembrar y para que el pacto de Dios sea establecido en la tierra. Dios está levantando una generación próspera, bendita, prosperada. Tu familia va a decir a qué Dios le sirve. Dejo a la Santa Bárbara, dejo al Dios del mamón y busco a Dios verdadero, ese Dios que prospera. Es tiempo que la iglesia de Cristo entienda que la prosperidad es tu derecho de herencia. Esa es una carta abierta que tienen estos predicadores para vender beneficios a las personas que van. Es increíble como estuve viendo algunos documentales y cómo las personas que ya han logrado salir de ese tipo de iglesias cuentan que las personas se aglomeran detrás de este pastor o de esta persona para que les diga qué va a suceder en el futuro. Sí. Prácticamente están buscando que les vean el futuro como quien dice, o es lo mismo como cuando se va a visitar a un brujo, a un hechicero, la magia blanca, todas estas cosas. Y también muchas personas no hacen nada si no está basado en una profecía, no toman ninguna decisión. Sí. Cuando el Señor en la Biblia nos da los principios bíblicos, nos enseña a cuáles son las cosas que debemos hacer y las que no, y partiendo de ahí, entonces podemos tomar las decisiones mejores para nuestra vida. Amén, así es. Ellos prometen cosas o sus profecías siempre se enfocan en vas a abrir empresas, vas a tener negocio, o vas a ir a las naciones, vas a predicar, vas a hacer esto, cuando a veces ni siquiera somos capaces de hablarle a nuestro vecino. Así es. Entonces, son cosas que queremos escuchar, que el hombre quiere escuchar y que ellos obviamente se toman de allí para declarar o profetizar estas cosas y tener como que a los incautos allí detrás rendido de ellos. Sí. Y ¿sabes qué otra cosa? Que siempre termina, esta profecía, séllala con dinero. Todo tiene que ver con dinero. Cuando usted, ojalá que nunca las personas que nos están escuchando estén expuestos a este tipo de doctrinas o iglesias, cuando usted escuche que se le da un énfasis demasiado fuerte a lo que es el dinero, a lo que es a la prosperidad material, por favor, huya de esa iglesia, salga corriendo, exacto, porque lo van a llevar a la perdición, porque no va a escuchar el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio que salva, que es lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas. Amén. Sí, porque allí es cuando nosotros rechazamos también, que es otro de las señales que nos hacen ver qué tipo de iglesia o lo que se está manejando dentro de este tipo de iglesia es el rechazo a la soberanía de Dios. Sí. Que anteponen sus palabras o lo que ellos enseñan en contra de lo que es la voluntad de Dios. A ellos no les importa, es que no leen las escrituras. Sí. En ningún momento, solamente leen aquellas que van a beneficio o que pueden manipular de alguna manera a su conveniencia. Utilizan los textos bíblicos, le dan la interpretación
o lo adecua a lo que ellos quieren enseñar. Y como las personas no leen, no escudriñan, se dejan influenciar por este tipo de personas. Entonces, el nosotros creer todas estas cosas de que no podemos enfermar, de que el cristiano no puede estar en pobreza porque se basan en versículos tipo, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, eres una princesa, eres un guerrero, Entonces, todo es como enfocado en el hombre, en engrandecer al hombre. Y dejamos de lado, al enseñar estas cosas, dejamos de lado la voluntad de Dios. Así es. Y quieren que el Señor cumpla todo lo que a ellos se les ocurra. Sí. Tratan a Dios como un títere que lo pueden manejar a su antojo. Cuando, ¿quién puede controlar a un Dios poderoso? Que Él fue el que nos creó, el que nos dio la vida, el que ha hecho que hoy en día estemos hoy aquí. Entonces es muy importante que estemos apercibidos, que siempre tengamos en cuenta la palabra del Señor, que escudriñemos la Escritura. No nos vamos a cansar, de verdad, de decir estas cosas, esto que hemos repetido desde el primer mensaje, hemos dicho esto, que las personas deben estudiar su Biblia, deben estar pendientes de todo lo que escuchen. En la Biblia también se da un pasaje, los de Berea, que ellos cuando el apóstol Pablo iba y les predicaba, ¿qué hacían ellos? Ellos buscaban las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era cierto, era así. Y por eso ellos lo siguieron escuchando, porque todo estaba de acuerdo a las escrituras. Y por eso le creían. Entonces nosotros debemos imitar este ejemplo de esta gente que era muy diligente, no se quedaba con las cosas que el predicador pudiera estar diciendo. Y bueno, es que eso es lo que nos va a ayudar a no caer en manos de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estos lobos. Sí, de este falso evangelio, porque este no es el evangelio de Cristo. El evangelio, por eso es que el Señor Jesucristo enseñó que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esas son las cosas en las que nosotros debemos enfocarnos, en hacer siempre la voluntad de Dios, en buscar la justicia, en ver cuáles son los mandamientos de Dios y cómo podemos proceder nosotros en nuestra vida cristiana para hacer la voluntad de Dios siempre. Sí, y también recomiendo totalmente que si usted quiere saber cuáles son los requisitos que debe tener un pastor o un líder de su iglesia, lea las cartas de Timoteo, la primera, la segunda, la carta a Tito, donde el apóstol Pablo les recalca a estas dos personas que eran sus discípulos, a quien él mismo enseñó directamente y que después los envió a liderar iglesias, les decía qué era lo que tenían que hacer. Lean los requisitos, vean qué debe tener un pastor, cuáles son sus funciones, qué es lo que debe lograr de sus creyentes. Las debe alimentar, debe siempre estar fiel a la palabra de Dios. Eso es lo que se persigue en las iglesias. También vemos que este tipo de pastores tienen una vida súper lujosa. No tienen nada que envidiarle a ningún famoso de Hollywood, de estos famosos de películas de cine, porque viven mejor que hasta los presidentes de un país. Entonces vemos que estas personas vinieron, la mayoría, no tengo cómo decir que todos han tenido un cambio en su vida tan drástico, pero la mayoría, o por lo menos lo que yo he visto a través de los medios, es que han venido de un lugar muy humilde y lo ves ahora y son 200% diferentes. Con mansiones, yates, ¿qué te puedo decir? Y ¿sabes qué? Que es lo peor de todo, que la mayoría de las personas que asisten a estas iglesias no evolucionan, no siempre permanecen en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque le están desangrando sus bolsillos, están sacando todo el dinero, porque es como cuando una persona es adicta a los juegos, al casino, que él va con una esperanza de que va a apostar $100 y va a obtener 1,000. Pero hoy no sucedió. Bueno, mañana vuelvo a apostar.
mañana vuelvo a apostar. Claro, en algún momento algo va a suceder y me va a dar ese incentivo a seguir. Porque entonces cuando estos pastores te empiezan a decir, no, es que tú no has obtenido lo que tú quieres porque has sido tacaño. Imagínate que te digan eso. Has sido tacaño, no quieres ofrendar y te lo dicen ya con una voz con autoridad. Con autoridad y algo, o sea, le hablan mal a las personas. Yo de verdad que viendo este tipo de personas, no se me revuelve el estómago de la manera como ellos tratan a las personas, como ellos crean historias para poner en las mentes de las personas que deben dar. Por ejemplo. Y esto es tan importante para la iglesia, porque esta revelación me la dio el Señor en mi tercera experiencia y me dice, hija, quiero que veas a este hombre y voy a permitir que tú hables con él. Y aquel hombre que en ese momento el Señor me permitió acercarme a él, aquel hombre decía, perdóname, Señor, perdóname, mi Señor. Y yo le dije, ¿por qué está en este lugar? Y él aún no me contestaba. Y le dije, ¿por qué estás en este lugar? Y aquel hombre me dijo, yo estoy aquí porque le robé a Dios en la tierra. Yo le robé a Dios en la tierra. Fui líder dentro de la iglesia por 20 años mientras tuve vida y en la tierra, pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas, le robé a Dios, no diezmaba, no ofrendaba, porque yo creía que cuando lo hacía estaba manteniendo a los pastores y por eso estoy en este lugar, pero dile a la tierra, a la humanidad, que por favor no le robe a Dios como yo lo hice. El Señor me dijo, hija, te he mostrado esto, porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Y ve y dile a mi pueblo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Hay mucha gente, alabado sea Dios. Hay mucha gente que hoy en día está diciendo, no, si tú no diezmas no hay problema, si tú no ofrendas no hay problema. Hoy yo quiero decirte que no podemos robarle a Dios, no podemos robarle a Dios este hombre. Y mucha gente en esa celda se encontraba por robarle a Dios. Si hasta hoy tú le estás robando a Dios, debe de prometerle a Dios que no le vas a robar más. ¿Tú crees que esa historia no es para ponerlas en la mente de las personas? Y es lo que se da, es la manipulación psicológica que hay detrás de todo esto. Y es lo que escuchan, los que mantienen escuchando, lo que le han enseñado, y ellos creen que esa es la forma en cómo Dios te va a bendecir. O sea, como que tú le das a Dios para que Dios te bendiga aún más. Sí. Y no es así. Nosotros le damos a Dios porque Él ha sido bueno, porque ha bendecido nuestras vidas, pero no porque nosotros le damos algo a Dios, sino porque Él es soberano, porque Él es misericordioso y porque a Él le place bendecirte. Sí, pero nuestras intenciones no deben de ser. Exactamente, todo va en la intención, porque el Señor dijo en su palabra que el que trabaje, o sea, la persona que trabaje es digno de su salario. Y todos, si nosotros trabajamos y tenemos necesidad, tenemos una familia que mantener, tenemos hijos, tenemos que enviarlos a la escuela y todos los gastos de salud, de comida, o sea, alimentación, todo eso se va a suplir con el trabajo que nosotros podamos hacer, pero un trabajo honesto, un trabajo que esté dentro de las normas y principios bíblicos que el Señor ya nos ha establecido. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa línea, por supuesto que vamos a prosperar, el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir, vamos a ir por el camino correcto. Amén. Que es lo que verdaderamente nosotros debemos anhelar con todo el corazón, que el Señor nos ayude a escoger lo mejor para nosotros. Bueno, y para concluir voy a leer unos versículos de la Biblia que están en el Antiguo Testamento, que sí de verdad que no tiene ningún desperdicio. Está en Ezequiel 34, del 1 al 4 y después el versículo 8. Dice así, el título, mira cómo dice el título, Profecía contra los pastores de Israel.
Este tipo de pasajes no le gusta a este tipo de predicadores. Dice así: el Señor me dirigió palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. El versículo 8 dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, en otra versión dice Señor soberano, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Entonces fíjate esta exhortación, que si bien fue en el Antiguo Testamento, es un principio que en el Nuevo Testamento se afirma, porque el Señor siempre dice que se debe cuidar a sus ovejas. El buen pastor cuida de sus ovejas. Exactamente. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que los pastores de hoy en día deben imitar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y que tenemos que saber que no hay otro evangelio. Y es lo que dice el apóstol en Gálatas, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio, sea anatema. Porque estos falsos evangelios de la prosperidad, estas personas que enseñan lo que ellos desean, que se aprovechan, como decía ese texto, de aquellos de los que ellos deben cuidar. Sí. Porque su deber es cuidar de las ovejas del Señor, de las personas que se acercan a Dios y que necesitan palabras de vida eterna, palabras que les ayude a llegar a la salvación, que es lo más importante, lo que nos dejó nuestro Señor, y que nuestro enfoque no sea el terrenal, no sea las bendiciones o lo que el Señor de alguna manera, según sus enseñanzas, pueda darnos, sino que nuestro enfoque sea cumplir la voluntad del Señor. Entonces, bueno, ya vimos algunas de estas cosas o de estas falsas enseñanzas de este evangelio. Sí. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les sirva y que tomen todas estas recomendaciones. De verdad que nosotros sí, lo primero que nosotras queremos es que ustedes hagan, que lean la Biblia, que la estudien profundamente. Ese es el mensaje que siempre vamos a estar dando, que vamos a repetir y repetir y repetir. Que ni siquiera nos crean a nosotros, sino que lo que nosotros digamos vayan a la fuente, que es la palabra. La fuente es la palabra del Señor. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Chao, hasta luego.